piloto mexicano que seguramente ha tocado algo en esa zona del circuito. Dentro, entre línea de tres, se tocó Max con Leclerc, está Checo al comando del Gran Premio, está Checo ahí fuera. Sergio Checo Pérez vive su prime tras haber ganado el subcampeonato de pilotos de la Fórmula 1, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que no solo ha tenido que competir contra la parrilla más talentosa en los últimos 10 años, sino que lo ha hecho prácticamente solo, al no contar con el respaldo suficiente de parte de su escudería. Quédate con nosotros, pues te vamos a mostrar los 7 momentos claves que llevarían a Checo a ofrecernos una temporada histórica, y que lo colocaría como el mejor piloto latinoamericano de la actualidad. La pretemporada de la máxima categoría nos mostró a un Checo mucho más concentrado en sí mismo y dispuesto a no regalar nada, anotándose los mejores tiempos de la última sesión de 90 minutos en Bahrein. Por fin, el monoplaza se ajustaba a su estilo de conducción. La sensación reinante dentro del equipo era que Checo ya había pagado su derecho de suelo y ahora no le debía nada a nadie. Checo estaba listo para plantarle cara a Verstappen. La primera prueba sería en el circuito internacional de Bahrein. En la largada, Checo perdía la segunda posición ante Leclerc e iniciaba el primer enfrentamiento de Red Bull contra los cabalinos rampantes, que lucían fuertes y con una dupla bastante peligrosa. Sergio batallaba con Leclerc para recuperar la segunda posición, y esto lo hacía perder tiempo mientras Max se alejaba. Pero tras 25 vueltas de persecución, finalmente se acercaba Pérez a distancia de DRS, permitiéndole el asedio al monegasco, el cual duraba solo una vuelta más, pues Checo concretaba el rebase en la curva 1 de la vuelta 26, ganándole el interior a Leclerc para ya no soltar en adelante la segunda posición del podio. Checo estaba demostrando que correría por podios esta temporada. Checo, en la segunda fecha del calendario, haría una declaración firme sobre su postura respecto al campeonato. Tras ganar la pole, llegaba muy confiado a el Gran Premio de Arabia Saudita, pero en la largada, tras una mala arrancada, perdería la primera posición contra Alonso. Checo se mantendría paciente detrás del asturiano para concretar el rebase en la vuelta 4 y así recuperar la punta. En la vuelta 25, Max daría también cuenta del monoplaza Esmeralda, para colocarse a poco menos de 6 segundos por detrás del mexicano, que conducía con control y confianza, ya que cuando Max amenazaba con reducir el gap, Checo apretaba el ritmo, manteniendo a Max en control. Hasta la fecha, no sabemos si los radios donde Max se queja del monoplaza son reales o solo los usó para disculpar su segunda posición. Lo cierto es que la victoria generaba en Checo un envión anímico importante, pero más adelante Max, sus detractores y parte del equipo se encargarían de apagar esa llama. Recordemos las declaraciones del padre de Verstappen para Fórmula 1 NL tras la victoria de Checo. Por supuesto que todos queremos ganar, pero eso no estaba en las cartas de Max hoy. El margen era demasiado pequeño para eso. Creo que Pérez no tiene la oportunidad de ganar tan a menudo. Él también lo ve y va a toda máquina. Checo tendría un ligero descalabro en Australia al anotarse un quinto lugar, pero en la cuarta fecha, Azerbaiyán daría un nuevo golpe sobre la mesa, demostrando que también quería pelear por el campeonato. Largaba en tercera posición, detrás de Leclerc y Verstappen, quien concretaba el rebase por la punta en la vuelta 5. Y Checo, en la vuelta siguiente, también se almorzaba al monegasco y salía a la casa del neerlandés, pero tras una parada temprana en boxes de Max, Checo tomaría el liderato de la carrera. Verstappen estaba obligado a remontar para recuperar la punta, pero al llegar tras Sergio, este manejaría el ritmo de la carrera de tal manera que no dejaría que Verstappen se acercarse, logrando mantenerlo controlado sin distancia de DRS. Checo, de nueva cuenta, lucía sus más grandes atributos como piloto: alto IQ de conducción, gestión de gomas excelsa y un control del monoplaza en circuito callejero que lo llevaba a aprovechar hasta el más mínimo espacio del circuito, besando los muros en las curvas. Los dos pilotos demostraban una conducción al límite, pero el control demostrado por Checo le daría la victoria. Esto ya empezaba a preocupar a Max, familia y compañía. Veían el campeonato amenazado por el coequipero del consentido de Marco. Pérez con esto se acercaba a Max a tan solo 6 puntos. El tiro estaba cantado. De nueva cuenta se había sentido un cambio en el ritmo del mexicano. Algo no andaba bien. La competitividad demostrada en los primeros grandes premios después se vio mermada. Los Bulls no querían declarar, pero después, hacia el final de la temporada, se revelaría que Red Bull, tratando de protegerse para no ser criticados por otorgarles 2 monoplazas diferentes a Sergio y Max, le negarían a Checo la posibilidad de regresar a configuraciones previas, con las que el mexicano se había sentido cómodo. Esto nos confirmaba que los paquetes de mejoras estuvieron enfocados en maximizar la conducción de Verstappen y no la de Sergio. Pero muy a pesar de esto, Sergio defendería su posición en la tabla de puntos en la 13ª fecha en Bélgica. A esta altura Sergio ya sabía que no alcanzaría a Max, pero tenía que defenderse ahora de los pilotos que querían arrebatarle el subcampeonato. Checo largaba en segunda posición, de nuevo detrás de Leclerc, pero desde los primeros giros, Checo aprovechó el rebufo y le arrebataba la primera posición al monegasco en la vuelta 1. Max estaba obligado a remontar desde la quinta posición, y en la vuelta 9 ya se colocaba detrás de Sergio, con un gap de 2.5 segundos, distancia que Checo mantendría hasta la vuelta 17, donde Max apretaba y atacaba al mexicano en la misma zona donde este le había arrebatado la punta a Leclerc.
Max conducía al límite para protegerse de Checo, lo que lo llevaría casi a perder el auto en la vuelta 21. Esto demostraba el respeto que todavía guardaba el neerlandés por la amenaza de tener a Checo a menos de 6 segundos a tan solo la mitad de la carrera. Pero las condiciones climáticas cambiantes y las estrategias diferentes harían que Max amarrara la victoria, pero Checo se reconciliaba con las segundas posiciones en el podio, dejando constancia de que ahora cuidaría la cosecha de puntos para lograr el subcampeonato. 2 premios más tarde, en el Gran Premio de Italia, Checo largaba desde la quinta posición, y Ferrari se anotaba mejores posiciones con Sainz en la pole, seguido de Max y Leclerc. Se registraba una largada relativamente tranquila, donde todos mantenían sus posiciones. En la punta Max peleaba con Sainz, llevando su conducción al límite del reglamento, por lo que veríamos entre ellos un percance en la vuelta 6. Más tarde, en la vuelta 14, Checo estaría a punto de rozarse con Russell, y tendría que regresarle a la posición tras haberla ganado fuera de los límites de pista. Y en la vuelta siguiente, Max daba cuenta de un hueso duro de roer como lo es Sainz. Checo se encontraba un poco lejos de Leclerc, al haberlo retrasado bastante el británico, pero Checo reducía el gap gradualmente, y en la vuelta 32 por fin daba cuenta del monegasco. Siguiente parada, Sainz, que se encontraba a tan solo 1,5 segundos de distancia. Y en la vuelta 43, el madrileño defendía de manera agresiva los embates de Sergio, que incluso tenía que salir de pista para no impactarse contra la caja de cambios del español. Checo se mantendría a buena distancia para finalmente rebasarlo en la vuelta 46, dejando a los 2 monoplazas escarlata tan encendidos que iniciarían una guerra entre ellos, olvidando al mexicano, que se escapaba para así lograr otro segundo puesto en el podio. Max cabalgaba hacia un nuevo campeonato, pero sabemos que el neerlandés no olvida, por lo que todavía metía sendos puyazos con los que incendiaba las redes sociales, declarando: hoy en día hay más carreras que antes, y como dije, dependes de las herramientas. Hay otras cosas que son importantes para mí, por ejemplo, que siempre tienes que vencer a tu compañero. Eso es, y sigue siendo lo más importante, y eso va bastante bien. La intermitencia de los nuevos resultados de Pérez daban pasto para que los medios y detractores atacaran, como el asesor de la escudería de Sergio, Helmut Marko, que declarara: sabemos de sus problemas en clasificación, que es donde tiene sus titubeos. Recordemos que él es sudamericano, y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel, pero las carreras son su fuerte, y tuvo una buena carrera. Varias malas fechas harían que la cosecha de puntos se viera mermada, al grado que otros pilotos olían sangre, y querían medirse con el mexicano para poder robarle el subcampeonato que hasta el momento el mexicano ostentaba con 240 puntos, y el más cercano era Hamilton, que lo seguía de cerca con 220. Esto representaba una flaca ventaja de tan solo 20 puntos. Así que el Gran Premio de Brasil sería determinante. Aunque Checo largaba desde una 9ª posición tras una clasificación atropellada, estaba obligado a efectuar una de sus ya tan famosas remontadas. Desde la largada, conquistaba algunas posiciones, pero la manada de perros grandes contra los cuales luchar se encontraba delante de ellos. Checo iniciaba la remontada realizando rebases metódicos de los monoplazas que encontraba a paso, hasta llegar a la cauda del asturiano, contra el que Checo nos presentaría una de las batallas que se quedaría guardada no solo en la historia de la Fórmula 1, sino también en las mentes y corazones de quienes disfrutamos del deporte automotor. Desde la vuelta 26, Pérez se colocaba detrás de Alonso, que manejaba los tiempos con Pérez para mantenerlo a poco más de 2 segundos de distancia. El mexicano apretaba, pero no lograba acercarse a menos de 1.2 segundos. La persecución se prolongaba al grado de que hasta la vuelta 55 era que Checo lograba por fin la distancia de DRS e intentaba atacar al español, pero ni siquiera el DRS era suficiente. Por fin, y tan solo a 2 vueltas de acabar la carrera, Checo se lograba colar por el interior de la curva 1 y lograba el rebase, pero ante el desgaste de gomas y haber gastado la energía de su batería en la última vuelta, Alonso, que se había mantenido pegado al mexicano, lograba rebasarlo en la segunda zona de DRS del circuito, para ya no aflojar y enfilarse a la meta. Checo sabía que solo tenía una última oportunidad en la recta principal, y atacaba a Alonso con todo lo que tenía en el cierre de la carrera, ofreciéndonos un final de fotofinish para el tercer lugar del podio, aunque desgraciadamente el mexicano sería superado por el asturiano por tan solo 53 décimas. Checo llegaba ahora a la penúltima fecha del calendario con 32 puntos de ventaja sobre un Hamilton hambriento. Sergio, de llevar su desempeño a buen puerto, podría amarrar el subcampeonato definitivamente. Necesitaba control y confianza, ya que lo primero le había fallado en México, y de anotarse un nuevo abandono, estaría en riesgo de perder el segundo puesto en la tabla. El Gran Premio no iniciaba bien, pues parecía que el mismo equipo de Sergio se había empeñado en ponerle el pie destruyendo su clasificación, relegándolo a una arrancada desde la 11ª posición. De nueva cuenta Pérez estaba obligado a realizar una remontada. Sabemos que Checo es capaz de ello, pero no era lo óptimo.
ya que el circuito era nuevo y los pilotos estaban más propensos a tener toques y posiblemente abandonos. La carrera iniciaba, y desde la largada la pesadilla parecía posible. Checo tenía un toque con Bottas, provocado por un deslizamiento de Alonso. Desde la primera vuelta entraba a boxes a cambiar su alerón y la remontada se complicaba aún más, ya que tendría que escalar desde la posición número 18. Entre entradas a boxes y rebases clínicos, Checo escalaba gradualmente mientras Verstappen y Leclerc peleaban en la punta. Después, gracias a una buena gestión de gomas para alargar los stints y buenos rebases, Pérez, en la vuelta 18, por fin se colocaba detrás de Leclerc, que lideraba. Max, al ver entrado en boxes, remontaba desde la 11ª posición. Checo se encontraba a 13 segundos, pero el monegasco tarde o temprano tendría que entrar a cambiar neumáticos, y en la vuelta 22, Checo se quedaría liderando la carrera ante la entrada de Leclerc a boxes. Ya en este punto, el monegasco se acercaba desde la 3ª posición, y Max desde la 6ª. En la vuelta 25, Charles por fin se colocaba detrás de Pérez, con un gap de 11 segundos. Verstappen ya estaba en la 4ª posición. Pérez intentaba protegerse entrando a boxes en la vuelta 27 y cedía la punta, para salir a perseguir a Leclerc, que no habría hueco alguno. Pero esta persecución fructificaba en un rebase en la vuelta 32. Esta batalla había permitido que Max se acercase, pero en la vuelta 35 Leclerc le devolvía el favor a Checo, dejándolo a merced del neerlandés, que ya presionaba a distancia de DRS. Y tan solo una vuelta más tarde, en la vuelta 36, Max rebasaba a Checo. Recordemos que antes de la carrera, Christian Horner, team principal de Red Bull, declarara sobre las probabilidades de que Max ayudase a Checo a obtener el subcampeonato. Diría que son entre 0 y 1 las posibilidades de que Max Verstappen deje que Checo Pérez gane una de las carreras pendientes. No creo que Checo vaya a necesitar esa ayuda. Max está concentrado en lo suyo. Así que este rebase lo demostraba plenamente. En este punto, el convoy de los 3 primeros estaba tan compacto que los Bulls se encontraban los 2 a distancia de DRS. Max finalmente rebasaba a Leclerc, que iniciaría una guerra con Pérez que duraría hasta las últimas vueltas. La persecución de Pérez iniciaba desde la vuelta 37 y duraba 6 angustiantes vueltas hasta que en la 43 y a 7 vueltas de finalizar la carrera, Sergio por fin lograba superar a Charles, que ante la presión se pasaba de frenada. Pero el monegasco, luciendo también una conducción muy fina, se mantendría pegado a la parte trasera del monoplaza de Pérez. Las posiciones se mantenían y se corría la última vuelta. Parecía el segundo lugar del podio asegurado, pero Leclerc jugaría su última carta en la zona de DRS y se sobrepondría al mexicano, que ya no lograba darle alcance. Con esto, Checo subiría al tercer peldaño del podio y pese a no estar contento del todo con el resultado, los puntos sumados le harían ganar definitivamente el tan peleado subcampeonato de pilotos, dejando sin posibilidad de réplica a Hamilton, que no había tenido una buena carrera. Faltando una fecha solamente para el cierre de temporada, todo está dicho. El campeonato de constructores se lo lleva Red Bull, el campeonato de pilotos Max Verstappen. Y en un hecho histórico para la escudería de Milton Keynes, también el subcampeonato se lo lleva el piloto de casa. Sergio Checo Pérez ha logrado para Red Bull desde su llegada que se reencuentren con los campeonatos que no veían desde 2014. Ahora se anotan un tercer campeonato al hilo, y por primera vez en su historia, un 1-2 en la tabla general. Y analizando el recorrido de Sergio, podemos ver resultados francamente ascendentes. Una 4ª posición en 2021, año de su fichaje. Una 3ª posición en 2022 y ahora, en su tercer año, el subcampeonato, como el mejor ejemplo de la mentalidad Never Give Up, por lo que no queremos anticipar lo que pueda conseguir para el 2024, pero que ciertamente a todos los fans del mexicano nos emociona.